con Alberto Codou. Él es abogado, también es doctor en Derecho Constitucional y profesor justamente de Derecho Constitucional aquí en la misma Facultad de Ciencias Jurídicas. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto saludarle, Alberto. Bueno, en primer lugar, distinguir. Muchas personas se preguntan respecto de este proceso eleccionario, ¿cuál es la principal diferencia en la conformación de los consejeros, en cómo también ha trabajado esta otra comisión, la comisión experta, de la cual a veces no se sabe mucho? ¿Cuál es la principal diferencia en el trabajo que se está llevando a cabo ahora y en esta elección respecto de la primera ocasión en que se conformó este Consejo Constitucional? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Que todos nos estamos haciendo, yo creo que todo el país está haciendo, pero si bien hay alguna diferencia, yo creo que habría que partir de señalando algunas similitudes, y esto es que se trata de un proceso reglado, es decir, en general se trata de una tradición que respetamos en este país, de un respeto por la legalidad y por las instituciones, que es bien interesante, porque tanto el proceso anterior como este, se trata de un proceso que está legitimado por reglas discutidas por los incumbentes, en este caso por el Congreso elegido democráticamente, que sienta las bases para un nuevo proceso. Pero si uno tuviera que distinguir las diferencias, claramente se trata de un proceso mucho más, si se quiere, restringido por algunos marcos o bases que limitan en parte, ¿no?, el rango de lo que es posible de deliberar. Pero yo te diría que no hay grandes diferencias si es que uno en el fondo toma en cuenta cuál es el rol que tiene el Congreso o los poderes incumbentes, pero que en los detalles se ven algunas diferencias. Yo diría que, por ejemplo, el sistema electoral, el hecho de que el antiguo la participación de independientes hubiera no solamente rebajado el requisito para presentar candidaturas independientes, sino que también formar listas entre independientes, que es algo que no se repite hoy en día. Y por ejemplo el caso de los escaños reservados, que en el caso anterior fue algo bien inédito, era la primera vez en el mundo que se respetaba de algún modo el criterio demográfico, o decir, por ejemplo, que hubieran habido 17 escaños reservados para pueblos indígenas en el proceso anterior, fue algo bien inédito. Y en cambio en este proceso el tema de los escaños indígenas, por ejemplo, es algo muy restringido, va a depender mucho de cuánta gente vote hoy día con la papeleta verde en el padrón indígena, para ver si, por ejemplo, se logra 1 o 2 escaños, y eso diría yo que está por verse. Entonces, claro, hay similitudes, pero también hay muchas diferencias que sobre todo se ven en los detalles del sistema electoral y de cuál va a ser el trabajo y la relación que va a tener el Consejo con la comisión experta. Alberto, ¿qué tanto se puede mover la aguja, digamos, el margen entre lo que hay ahora, que es un anteproyecto que ha trabajado las comisiones del Congreso, la comisión de expertos, versus lo que lleguen a construir ahora? Sobre eso, los consejeros constitucionales, ¿cuánto puede cambiar de aquella propuesta? ¿Cuánto se puede especificar de aquella propuesta inicial de este anteproyecto? O sea, yo creo que las bases institucionales de este proceso son relativamente amplias. Yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con esas bases, ¿no? E incluso yo te diría que con esas bases ya se podría empezar a hablar de una constitución, ¿no? O sea, de lo que en teoría política se llama una constitución. Evidentemente que hay que darle una bajada a esas reglas, pero esas bases ya constituyen un punto de partida bien relevante, y yo te diría que en parte lo que hizo la convención pasada también fueron una expresión de esas mismas bases. Lo que pasa es que ahora yo te diría que la comisión experta está muy a la espera de lo que vaya a pasar con la elección de hoy día, ¿no? Sí. Si la elección de hoy día, y ya estoy haciendo un poco de política ficción, por ejemplo, da cuenta de un consejo que no cuadre con la correlación de fuerzas políticas que hoy en día existen tanto en el Congreso como en el comité experto o en la comisión experta, eso va a ser un problema, porque va a generar definitivamente un choque de trenes. Por ejemplo,
ejemplo, si hoy en día sale una porción significativa de consejeros que no cree, por ejemplo, que Chile debe atenerse a los tratados internacionales de derechos humanos, que es una de las bases, por ejemplo, bueno, eso... Sí, Alberto, creo que ahí lo perdimos, pero vamos a retomar el contacto con él porque, bueno, para quienes se vienen uniendo a nuestra sintonía, estamos conversando con el académico Alberto Cobou. Él es doctor en Derecho y profesor también de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile, justamente respecto de esto, en aquellas principales diferencias y como también él lo decía, similitudes entre este proceso y el proceso anterior. Volvemos con Alberto y aprovecho también de hacerte una pregunta, sí. Alberto. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable que un país cambie su constitución? Bueno, yo diría que ahí no hay una respuesta única. Dado lo dinámico de los tiempos, me refiero, porque claro... O sea, dado lo dinámico de los tiempos, yo te diría que lo más aconsejable es tener reglas de cambio y reemplazo constitucional que sean muy flexibles. Tenemos ahí ciertos problemas de conexión, no hay problema. Ya vamos a retomar con eso, pero claro, ¿por qué preguntábamos esto? Porque hemos escuchado, mira, esta constitución o una constitución norma las reglas generales para los próximos 70 años. De hecho, los expresidentes durante la mañana lo dijeron, no es una constitución que vaya a resolver los problemas que tenemos ahora. ¿Verdad, Alberto? No. Por lo tanto, hay algunos de los expresidentes, por ejemplo, decían 70 años. Y lo dinámico de los tiempos, cada cuánto tiempo, o tiene, como dices tú, más bien que ser algo flexible que permita que las reformas sobre la Constitución vayan pudiendo ajustarse un poco a los tiempos. Sí, ya, no pudimos ahí volver con Alberto Cobou, ya podremos conversar más en extenso con él, porque también otra de las preguntas que se nos quedaba, es que la podemos resolver en un rato más, era para las regiones. ¿Qué garantías recomendaría él para las regiones, dada este escenario de nueva Constitución, respecto de derechos, respecto de accesos también para las regiones, principalmente para esta, o para la conformación de nuevas regiones, también dado que en los últimos años se han conformado nuevas regiones? Los Ríos es una región relativamente nueva, Ñuble es una región nuevísima, Arica y Parinacota también es una región nuevísima. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, Alberto. No, la que tiene que ver con la duración ideal de las constituciones, sí. ¿no? Sí, bueno, también te había preguntado eso. Tú me decías que más bien había que asegurar que sea lo suficientemente dinámica para que se ajuste a los cambios de los tiempos. Y claro, y eso es la regla en el resto de las constituciones a nivel comparado, que en el fondo tratan de no cercar las constituciones únicamente con quórums muy altos, sino que también con mecanismos que permitan participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la constitución irlandesa, que es bien interesante, lo que hace es que obliga a que todas las reformas constitucionales o cambios constitucionales sean ratificados en un plebiscito por la ciudadanía. Entonces, eso, por ejemplo, ya es una práctica común a nivel de reformas constitucionales, y eso es algo bien interesante porque da cuenta de que muchas veces procesos de reforma constitucional pueden permitir de alguna forma reemplazos constitucionales y cambios de ciclo político que sean mucho más dinámicos, ¿no? Sí. Esa sería mi respuesta, ¿no? No depende tanto de la duración o del quórum, sino que de la posibilidad que tiene la Constitución de abrirse a otro tipo de mecanismos. Sí, Alberto, y lo último, dado también la escala, porque sabemos que hay problemas que la Constitución no puede resolver y eso lo hemos dicho, pero dada la escala, a una escala constitucional, ¿qué oportunidades crees tú tienen las regiones, y en especial la nuestra, con una nueva propuesta constitucional? ¿Qué podría ganar una región como la nuestra con una nueva propuesta constitucional? ¿Qué oportunidades crees tú que podría tener con una nueva propuesta constitucional? Bueno, yo creo que eso es algo que es relativamente consensuado, porque sabemos que Chile es un país con una estructura demasiado centralizada, es un país en extremo centralista. O sea, ya hay varios datos que hablan de que un porcentaje significativo de lo que se gasta en la región se decide en Santiago, ¿no? Eso es algo que ya yo creo que todos los que vivimos en regiones más o menos sabemos.
Pero el problema más allá de ese diagnóstico es que, por ejemplo, parte de los órganos que se han diseñado en este sistema, en este proceso, por ejemplo, el caso de la comisión experta, la mayoría de los 24 miembros, creo que 22 o 23 miembros de la comisión experta, son todos de Santiago, y resulta que el sistema electoral con el cual se eligen los consejeros de hoy día es uno que tiene representación distrital o en este caso de circunscripciones que coinciden con las regiones. Entonces eso va a generar un problema. Entonces, ¿cuáles van a ser las posibilidades? Yo creo que va a depender mucho de la correlación de fuerzas que se dé hoy en día, ¿no? Y de cuál sea el grado de autonomía que tengan los consejeros de hoy día con respecto a sus directivos. Pero yo creo que ese va a ser un tema, porque más allá del ímpetu, ¿no?, por una mayor descentralización, y que quedó claro en el proceso anterior, y que yo creo que más o menos es un consenso técnico, va a ser un problema porque parte del anteproyecto, o sea, de lo que está discutido del anteproyecto es que no se avanza mucho en esa materia, ¿no? Y eso va a generar un problema, repito, porque el sistema electoral, no por circunscripción con el que estamos votando hoy día, va a generar consejeros y consejeras muy empoderados con sus propias bases, ¿no?, regionales. Y eso va a ser un tema, no sé cómo se va a resolver, va a depender mucho ahí de los mecanismos de resolución de conflictos que hayan entre la comisión experta por una parte y el Consejo Constitucional que va a quedar electo hoy día. Pero yo diría que cuáles son las oportunidades que se abren para la región, yo diría que está por verse, pero hay un consenso técnico en que no podemos ser que no podemos seguir siendo el país más centralizado de aquellos que pertenecen, por ejemplo, a la OCDE, ¿no? A este club de países con el que tanto nos gusta compararnos. Sí, clarísimo, Alberto, te queremos agradecer el contacto. Dale. Muchas gracias por conversar con nosotros y nada, te dejamos a ver, parece que tienes que votar, quizás ya lo hiciste, pero te dejamos en interacción. Muchas gracias, Alberto. Bueno, dale, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Ahí conversábamos entonces con Alberto Codou, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile, haciendo un análisis de oportunidades también que nos trae este proceso constitucional. 15 horas con 44 minutos, continuamos con